Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, pendientes de la actualidad de las últimas horas, del debate entre Biden y Donald Trump, elecciones también en Irán, nuevos ataques en el Mar Rojo y pendientes de las tensiones entre Rusia y la OTAN. Drones de Estados Unidos sobre el Mar Negro han pasado en las últimas horas muy cerca de aviones rusos. Hay ya palabras por parte del Ministerio de Defensa ruso alertando sobre un conflicto directo entre Rusia y la OTAN. Dice que se está elevando el peligro. En este contexto también miraremos al conflicto en Ucrania, con Rusia lanzando una FAB-500 por primera vez en Kharkov y Ucrania respondiendo. Dice que ha derribado un Su-25 en el área de Donetsk. Muy pendientes de todas estas noticias, empezamos mirando a lo que es sin duda la noticia del día. El primer debate electoral en la carrera presidencial por la Casa Blanca. Por primera vez en la CNN, los dos candidatos que buscan llevar adelante la primera economía del mundo pese a la avanzada edad de ambos. El demócrata Biden ha intentado mostrarse capaz y con vigor suficiente para seguir adelante hasta los 86 años, algo que muchos ponen en duda durante el debate, y pese a los esfuerzos de su personal de campaña, el todavía presidente no ha logrado ofrecer la imagen de fortaleza pretendida, con un tono débil y titubeante, una actuación inestable y vacilante según el análisis de los expertos, mientras su rival republicano, Donald Trump, con un tono más moderado de lo que suele ser habitual, trataba de derribarle con ataques, algunos falsos, pero en los que subrayaba que Biden no estaba preparado para gobernar en medio de sus despistes. Ambos candidatos han intercambiado insultos personales antes de las elecciones de noviembre. Los dos hombres han intercambiado críticas sobre el aborto, la inmigración, las guerras en Ucrania y Gaza, su manejo de la economía e incluso sus juegos de golf, mientras cada uno buscaba cambiar lo que las encuestas de opinión muestran que ha sido una carrera prácticamente empatada durante meses. No se han saludado y se han intercambiado críticas y acusaciones. Precisamente mirando este debate en la lectura más económica, Trump ponía sobre la mesa el que sin lugar a dudas es la gran amenaza y el gran enemigo de la hegemonía estadounidense, que no es otro que China. El magnate y expresidente republicano le decía a Biden que China está matando a Estados Unidos y afirmó que Joe Biden estaba acercando al país a un conflicto global. Acusaciones durante el primer debate antes de las elecciones presidenciales de noviembre, en el que Trump responsabilizaba al demócrata por no hacer suficiente para defender la hegemonía de Estados Unidos. En su discurso advertía que China les va a poseer si sigue permitiéndoles hacer lo que nos están haciendo como país, y necesitaba evitarlo, diciendo que Joe Biden no puede permitirlo y que está destruyendo a su país. Precisamente una encuesta rápida, las primeras valoraciones después de este primer debate electoral revela que una gran mayoría considera que Trump ganó el debate. CNN realizó una encuesta rápida entre los votantes inmediatamente después del debate sobre la cuestión de quién ganó. El 33% dijo que Biden y el 67% eligió a Trump. En términos de confianza en la capacidad de los candidatos para dirigir al país, una mayoría del 57% dijo que no tiene confianza real en la capacidad de Biden, en comparación con el 44% que sintió lo mismo sobre Trump. Precisamente vamos a mirar también un poco cuál ha sido la primera reacción por parte de los principales medios de Estados Unidos que están arrasando al candidato demócrata. Por ejemplo, The New York Times dice que Biden luchó, la ABC dice que Biden flaquea en un debate de alto riesgo político, un poco más duro. Dice que los demócratas realmente no tienen forma de darle la vuelta a esto. The Washington Post, en la misma línea del primer medio, dice que Biden intentó luchar. La CBS dice que Biden luchó al principio del debate presidencial, mientras que USA Today dice que el debate refuerza las preocupaciones sobre la edad y el futuro del presidente. La NBC dice que algunos demócratas piden a Biden que se haga a un lado y tire la toalla en 2024. Fox News también habla sobre los demócratas, dice que están preocupados porque los fuertes ataques de Trump pusieron contra las cuerdas a Biden durante el debate de alto riesgo. Los Angeles Times dice que Biden ha tropezado en medio de feroces ataques de Trump. The Wall Street Journal dice que los demócratas están directamente hablando de la sustitución de Biden en la lista presidencial. La CNN, precisamente la cadena que acogía este debate, dice que la actuación de Biden hizo saltar las alarmas entre los demócratas. Associated Press decía que Biden tuvo una mala noche. Como ven, los principales medios de Estados Unidos se ceban con Joe Biden y alertan a los demócratas, dicen que hay que cambiar de nombre. Mirando a Estados Unidos, les contamos que además estudia transferir los sistemas Patriot de Israel a Ucrania. Según informa Financial Times, los sistemas serían primero transferidos de Israel a Estados Unidos antes de ser enviados finalmente a Ucrania. En abril, el gobierno de Tel Aviv anunció sus planes de eliminar progresivamente sus 8 baterías de misiles Patriot y sustituirlas por sistemas más avanzados. Una transferencia que representaría parte de ajuste estratégico de Israel en sus capacidades de seguridad. La administración Biden está manteniendo conversaciones con Israel y Ucrania sobre la opción de esta transferencia, mientras Estados Unidos
prioriza urgentemente las defensas aéreas para Kiev. No se ha llegado a un acuerdo final para transferir los sistemas cruciales y los países todavía están trabajando en logística específica, pero el funcionario de la administración dijo que tienen esperanzas de que los esfuerzos tengan éxito, especialmente dada la efectividad de las baterías Patriot que ya operan en Ucrania. Estados Unidos y Alemania ya han enviado estos sistemas, pero la administración Biden ha dejado claro que Kiev necesita más, mientras Rusia continúa lanzando ataques aéreos contra el país. Hablamos también de Israel, les contamos que al menos 11 personas murieron y más de 40 resultaron heridas en un ataque contra una ciudad de tiendas de campaña en la zona humanitaria de Al-Mawasi, al oeste de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, es lo que informa Al Jazeera este viernes. Citando a fuentes médicas, los medios palestinos también informaron que el ejército israelí bombardeó el campamento de Nuseirat en el centro de la franja de Gaza, dejando 3 muertos y varios heridos. Según el último informe del Ministerio de Salud, dirigido por Hamas, el número total de personas fallecidas desde el 7 de octubre ha llegado a las 37.765, con 86.428 heridos. Miramos también al Mar Rojo. Las operaciones de comercio marítimo de Reino Unido han anunciado este viernes en una nota de aviso que habían sido informadas de un incidente ocurrido muy cerca de un buque mercante a 150 millas náuticas al noroeste de la ciudad portuaria yemení de Hodeida. Dicen que el capitán informaba de que se dispararon 5 misiles y que todos cayeron en las inmediaciones del buque. El buque no ha sufrido daños y se dirige hacia el norte. Las autoridades, matiza, están investigando. Es lo que publicaba la agencia NX. Como medida de precaución, la OMT aconsejó a todos los barcos que transitaran con precaución e informaran de cualquier actividad sospechosa. Hablamos también de Irán, y es que los iraníes acuden a las urnas tras la muerte del presidente en un accidente de helicóptero. Las elecciones presidenciales de Irán han comenzado este viernes por la mañana tras la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero el mes pasado. El líder supremo, Ali Khamenei, ha votado en Teherán, instando a los ciudadanos a participar. Dice que el orgullo y el honor de Irán dependen de la presencia del pueblo. Además, añade que espera que los iraníes participen en este gran derecho. Destacó la importancia de una gran participación para mostrar la fuerza de Irán. Se espera que Raisi, que ganó la presidencia en 2021, se esperaba que Raisi completara su mandato hasta el próximo año. Tras su muerte, su adjunto Mohammad Moghber fue nombrado presidente interino con la tarea de organizar la elección de un sucesor permanente. Miramos también a Europa. Ursula von der Leyen está planteando a líderes de la Unión Europea destinar 500.000 millones a inversiones en defensa. La presidenta de la Comisión Europea ha planteado este jueves a los líderes de la Unión Europea destinar 500.000 millones en inversiones en defensa para los próximos 10 años, en medio de la necesidad de que Europa aumente sus capacidades y planificación militar ante el escenario que plantea el conflicto en Ucrania. En una primera evaluación a los líderes de la Unión Europea en el marco de la cumbre que va a decidir los altos cargos europeos, von der Leyen ha cifrado en 500.000 millones de euros las inversiones adicionales necesarias para defensa, según han explicado distintas fuentes. Los líderes de la Unión Europea han firmado este jueves con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky este acuerdo de seguridad con el que se comprometen a ayudar militarmente a Kiev frente a Rusia, marcando una senda anual de 5.000 millones de euros al año en ayuda militar hasta 2027. Mirando a Europa, no todos están contentos con los nombramientos, con el reparto de sillas en la Unión Europea, ya confirmados Antonio Costa, Kaja Kallas, también, como no, Ursula von der Leyen, como decíamos. No todos están contentos. En Italia, Giorgia Meloni critica estos nombramientos. Escuchamos. Chiaramente la discussione sulle nomine, conoscete già la posizione italiana. Io penso che la proposta formulata da popolari, socialisti e liberali fosse sbagliata nel merito e nel metodo. Nel merito perché non è stata neanche vagamente anticipata da una discussione su quali debbano essere su quale debba essere il mandato da dare per chi ricopre questi incarichi a seguito di elezioni nelle quali i cittadini europei hanno chiesto chiaramente una linea nuova e diversa per l'Unione Europea, e nel metodo perché la logica che si è voluta imporre è quella di una logica maggioranza-opposizione che secondo me non ha alcun senso nei massimi incarichi delle istituzioni europee, perché è una logica che si sviluppa nel Parlamento, e quindi non ho sostenuto questa proposta, come avevo annunciato che avrei fatto ieri in Parlamento. Lo considero un grande errore, lo considero soprattutto una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini europei, nei confronti del voto espresso da quei cittadini, e quindi ho ritenuto di rispettare le indicazioni dei cittadini non sostenendo questa proposta.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha visitado este jueves la sede de la OTAN en Bruselas, donde ha sido recibido por su secretario general Jens Stoltenberg, después de haber participado en la cumbre de líderes de la Unión Europea, que ha ratificado el acuerdo de seguridad con Ucrania para apoyar a largo plazo al país. Este encuentro ha servido para hablar sobre los preparativos de la cumbre de la OTAN que acoge Washington entre el 9 y el 11 de julio, en la que Stoltenberg espera que los aliados acuerden la iniciativa de coordinar la ayuda en materia de seguridad y el entrenamiento de las tropas ucranianas. Dice Zelensky que cree que están realmente en el camino hacia una muy buena cumbre de la OTAN para Ucrania y para la alianza. Es lo que manifestaba también Jens Stoltenberg al comienzo de la reunión, en la que ha felicitado a Zelensky por el acuerdo de seguridad alcanzado con sus socios de la Unión Europea. Como les decíamos, confirma 5.000 millones de euros para 2024 y marca esa cifra como la senda de apoyo militar anual hasta 2027. Precisamente en esta cumbre los líderes de la Unión Europea han respaldado, como les decíamos, un segundo mandato de 5 años para Ursula von der Leyen como presidenta. Según han informado fuentes a Financial Times, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se abstuvo en lugar de votar a favor de von der Leyen. El húngaro Viktor Orbán votó en contra. Eso significa que una mayoría requerida de líderes en una cumbre en Bruselas este jueves por la noche acordó que el exministro de Defensa alemán permanezca como la funcionaria de mayor rango de la Unión Europea, además de elegir a Antonio Costa, primer ministro de Portugal, como presidente del Consejo Europeo. Por otra parte, la hasta ahora primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, se va a convertir en jefa diplomática del bloque. Von der Leyen ahora debe obtener una mayoría de votos en el Parlamento Europeo para asegurar la extensión. Va a hablar con todos. Meloni, como os contamos, ha tenido en la primera votación que ha confirmado 5 años más en el Ejecutivo comunitario. Ha empezado diciendo que el pacto entre las grandes familias deja fuera a otras voces, como por ejemplo la de Giorgia Meloni. Hablamos también de la OTAN. El secretario general Jens Stoltenberg ensalzaba la figura de su sucesor, el holandés Mark Rutte. Decía que es un firme defensor de la alianza transatlántica. Pese a ello, decía que hasta el relevo en octubre él va a seguir cumpliendo con su función, y ahora con el foco puesto en la cumbre de julio en Washington. Then I warmly welcome that NATO allies have decided that Mark Rutte will be my successor. I know Mark Rutte for many years. We have worked together as prime ministers. We have worked together in my capacity as Secretary General of NATO. And Mark Rutte is a strong supporter of the transatlantic bond, North America and Europe. He knows NATO very well, and he is very skilled and experienced consensus builder, which is perhaps the most important task of any NATO Secretary General, is to build consensus among 32 allies. So I wish him every success as we continue to strengthen NATO, and I know that Y pendiente de la OTAN, miramos también a Francia. Hablamos de Marine Le Pen. Afirma que en caso de obtener la victoria, Macron no podrá enviar tropas al frente de Ucrania. La líder de la agrupación nacional en Francia, Marine Le Pen, ha afirmado que en caso de obtener la victoria en las elecciones, Emmanuel Macron no podría enviar tropas al conflicto, ya que, aunque sea constitucionalmente el jefe del ejército, es un título honorífico, ya que dice que el primer ministro es el que controla la caja. Miramos también a Rusia. Las tropas rusas, les contamos, que atacaron la ciudad de Kharkov con una bomba ZAP-500 equipada con un kit de planeo por primera vez desde el comienzo de la guerra a gran escala. Es lo que decía Alexander Filchakov, jefe de la Fiscalía Regional. Al menos 4 personas resultaron heridas y 2 más sufrieron shock, según informó el gobernador de la región de Kharkov, Ole Sinogubov. Las tropas de Moscú lanzaron la bomba sobre el distrito de Kivsky de Kharkov desde encima del pueblo de Maisky, en la región de Belgorod de Rusia. La ZAP-500 es una bomba aérea de uso general de diseño soviético de 500 kilogramos de peso y con una ojiva de alto poder explosivo. Estas bombas baratas y abundantes están equipadas con kits de deslizamiento, lo que mejora su precisión, pero lo más importante es que permite lanzarlas desde mucho más lejos, fuera del alcance de los sistemas de defensa aérea de primera línea de Ucrania. Hablando de Rusia, les contamos que un avión de Estados Unidos, un dron de Estados Unidos, el MQ-9 Reaper de la coalición liderada por Estados Unidos, se ha acercado peligrosamente a un caza ruso en el espacio aéreo sirio. Es lo que informaba este jueves el subdirector del Centro Ruso para la Reconciliación de las Partes en Oposición
en Siria. Una división del Ministerio de Defensa ruso alertaban de que entre las 10:24 y las 10:29 del 27 de junio el vehículo aéreo no tripulado MQ-9 Reaper de la coalición, es decir, de la OTAN, se acercó peligrosamente al avión Su-35 de las fuerzas aeroespaciales rusas sobre el asentamiento de El Sun, en la provincia de Homs, en una altitud de entre 7.000 y 8.000 metros, es lo que apuntaba el general de división Yuri Popov, añadiendo que el avión ruso estaba realizando un vuelo programado en el espacio aéreo sirio en el momento del incidente. Añaden que el piloto ruso demostró gran profesionalismo y tomó medidas oportunas para evitar una colisión. Según Popov, en las últimas 24 horas, aviones de la OTAN, encabezada por Estados Unidos, violaron el espacio aéreo sirio en la zona de Al-Tanf 12 veces. Las violaciones fueron cometidas por un par de cazas F-16, 3 pares de cazas F-15 y 2 pares de aviones de ataque A-10 Thunderbolt de la coalición. Precisamente el Ministerio de Defensa ruso ha dicho en un comunicado que había notado un aumento de la actividad en la zona de los drones estadounidenses, de la zona del Mar Negro, los cuales dijo que estaban llevando a cabo reconocimiento y recopilación de información de objetivos para armas occidentales de alta precisión utilizadas por Ucrania para atacar instalaciones rusas. Es lo que informa la agencia Reuters en un comunicado. Dice el Ministerio de Defensa ruso que esto demuestra la creciente implicación de Estados Unidos y los países de la OTAN en el conflicto de Ucrania del lado de Kiev. Es lo que asegura esta nota. Añade que tales vuelos aumentan la probabilidad de incidentes en el espacio aéreo con aviones rusos, lo que incrementa el peligro de una confrontación directa entre la OTAN y la Federación Rusa. El Ministerio añadió que los países de la OTAN serían responsables de cualquier incidente de este tipo. Precisamente el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, ha ordenado al Estado Mayor que adopte medidas ante el aumento de la actividad de aviones no tripulados estadounidenses sobre el Mar Negro. Es lo que informa este viernes la agencia de noticias RIA, que citó al ministerio, según el cual dicha actividad aumenta el peligro de incidentes con aviones rusos y podría provocar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. Miramos también a Ucrania. Soldados de la Guardia Nacional de Ucrania afirman que han derribado un avión de ataque ruso Su-25 que realizaba una misión de combate en la región de Donetsk. La NGU informaba al diario Ukrainska Pravda sobre este evento, que habría ocurrido el 23 de junio. Dicen que una unidad de brigada de la NGU utilizó con éxito un sistema de misiles de defensa aérea portátil IRLA para atacar con precisión al avión ruso. Las tropas de la NGU se trasladaron a sus posiciones defensivas en la provincia de Donetsk, que mantenían desde el comienzo del conflicto. Vieron un Su-25, también conocido como Grak, en una misión de combate. Añaden que con un disparo preciso lograron derribar el avión. Miramos también a Argentina. El Parlamento argentino ha votado este viernes a favor del paquete de reformas económicas propuesto por el presidente Javier Milei. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto por 147 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones. Dicen lo siguiente: es un día histórico. Después de varios meses y del trabajo que hemos hecho en la Cámara de Diputados, vamos a darle las herramientas al presidente Milei para reformar el país. Es lo que comentaba el jefe de la coalición gobernante, Gabriel Bornoroni. La ley incluye incentivos a la inversión, apunta a la privatización de muchas empresas estatales y reforma el sistema tributario. Pendientes de la actualidad geopolítica, económica, nacional, internacional, una pausa y enseguida de vuelta con toda la información en Negocios Televisión. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue
creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los Bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus Bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de Bitcoins al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya de vuelta a Negocios Televisión, mirando a la actualidad, a las últimas horas, pendientes también de la economía. Hablamos del yen, que ha cruzado la marca de 161 frente al dólar por primera vez desde 1986. Según Nikkei, Japón designó a Atsushi Mimura como su principal diplomático en materia de divisas, en reemplazo de Masato Kanda. Mimura es el director general de la Oficina Internacional del Ministerio de Finanzas japonés. Don Chen, estratega jefe para Asia y responsable de investigación de Asia en el banco privado suizo Pictet, todavía espera que el yen se mantenga bastante débil a pesar de las advertencias de intervención por parte de los funcionarios japoneses. Hablamos también de los mercados. El S&P se anotaba ayer un alza del 0,09%, situándose en los 5.482 puntos. El Nasdaq subía un poquito más, 3 décimas, para cerrar en los 17.858 puntos, mientras que el Dow subía un 0,09% para cerrar en los 39.164. Las acciones clave de semiconductores estaban en números rojos, lo que plantea dudas sobre si el comercio de inteligencia artificial puede seguir sosteniendo los mercados en la segunda mitad de este año. Micron Technology caía más del 7% después de que el fabricante de chips publicara unas previsiones de ingresos para el cuarto trimestre que estaban en línea con las estimaciones. El gigante de los semiconductores y referente del mercado, Nvidia, también caía en torno al 1,9%. Miramos también al FMI, insta a Estados Unidos a abordar urgentemente su creciente carga fiscal, pidiendo a los legisladores que aumenten los impuestos para cerrar la brecha. Las proyecciones del organismo internacional muestran que la relación deuda-PIB alcanzará el 140% para 2032, muy por encima de su récord anterior, gracias a los sucesivos déficits fiscales proyectados para los próximos años. Radiografía que se recoge en el análisis anual de la economía estadounidense del artículo 4 del FMI. Según este examen, tales déficits y deudas elevados crean un peligro creciente para Estados Unidos y la economía mundial. Añade que esos déficits crónicos representan un desajuste político significativo y persistente que debe abordarse con urgencia. El fondo dijo que los políticos necesitaban considerar cuidadosamente una serie de aumentos de impuestos, incluidos los ingresos de aquellos que ganan menos de $400.000 al año. El presidente Joe Biden ha dicho que ese grupo no pagará más impuestos si consigue un segundo mandato en la Casa Blanca. Pendientes de la economía, del impacto del debate en Estados Unidos ayer, como les decíamos, con dudas sobre la inteligencia artificial, caídas para Nvidia, para Micron Technology. Vamos a repasar también lo que ocurre en esta última sesión de la semana. Para ello conectamos con nuestra compañera Marta Vilar desde la Bolsa de Madrid. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Muy buenas, Sergio. Pues en el día de hoy, de momento, tono mixto en las plazas europeas. Mixto porque, bueno, sobre todo menos un índice, que es el CAC 40 de París, a la espera también de esas elecciones de primera vuelta que van a tener lugar este domingo. Está cayendo ahora el índice en torno a un 0,38%, pero su homólogo alemán, por ejemplo, el DAX 40, sube un 0,5%, mientras el Eurostoxx lo hace un 0,2% o el IBEX también repunta en torno a un 0,26, 10.979 puntos. Todavía no conseguimos esos 11.000. Hoy en España, por cierto, hemos conocido el dato de inflación, se queda en el 3,4 como se esperaba para este mes de junio. Además, bueno, también hay que, este mes de mayo, perdón, había que recordar que en términos de inflación mensual hemos tenido una inflación que ha subido un poquito, un 0,3%, se esperaba una subida de un 0,2%, de 2 décimas, finalmente ha subido un 0,3%.
Y bueno, mientras tanto el IBEX 35 también como noticias empresariales importantes, esa compra de acciones por parte de Criteria Caixa, que por cierto pues ya está prácticamente igualando a la SEPI en términos de participación. Criteria ya tiene un 9,99%, la SEPI tiene un 10% y ya saben que STC, la compañía saudí, tiene derechos como para adquirir hasta un 10%. Todavía no tiene ese 10% porque tiene opciones por un valor de un 5% de participación, pero bueno, estaría ahí y por lo tanto esa españolidad de la compañía Teleco está aumentando con esta nueva compra que ha realizado Criteria, que hace muy poquito también se deshizo de títulos de Celnex. Bueno, pues hoy vamos a ver también cómo está cotizando esta empresa Telefónica. De momento la tenemos ahora en negativo con una caída del 0,13%. Si miramos a las compañías más alcistas y las más bajistas, aquí tenemos a Acerinox como la más alcista del día, 2,3%, ArcelorMittal, la otra acelera, también sube hoy un 2,2%, Unicaja lo hace un 1,9%, seguida de Meliá Hoteles o Repsol, y en la parte negativa tenemos a Amadeus o Ferrovial, que cae en torno a un 0,5%. En el petróleo vemos movimientos tenues, Brent que sube ahora mismo un 0,6%, el West Texas lo hace un 0,76 hasta los $82,36 el barril. Hoy, por cierto, en Estados Unidos la atención puesta a las 2:30 de la tarde con ese dato de inflación PCE, la inflación favorita de la Reserva Federal. Pues pendientes de ese dato, eso de las 2:30, lo seguiremos desde luego con un especial, como siempre en esta casa. Muchas gracias, Marta, por este repaso. Nosotros seguimos mirando la actualidad económica, geopolítica, las claves de la última sesión de la semana. Enseguida una pausa, unos minutos, y comienza Ponte en Acción de la mano de